de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció esta mañana en Palacio Nacional. Le agradezco a Jorge Camargo, politólogo y columnista de Excelsior y Forbes, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo está? Juan Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente esta mañana? Pues era de esperarse un optimismo, reciclado, sobre cifras económicas, donde, por cierto, hay gran deuda en términos de lo que pudo haber sido un mayor crecimiento si se hubiera impulsado la economía y ayudado a las medianas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en el curso de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Creo que si se han alcanzado niveles de crecimiento ha sido por este compromiso del sector empresarial, que ha estado ausente de todas las políticas públicas. Y te diría que creo que ha faltado que la inversión pública se presente en el escenario y solamente se ha enfocado a estas 3-4 obras emblemáticas del gobierno. Ese sería básicamente este escenario en materia económica. Sí, de lo prometido hace 3 años, al momento de llegar, de ganar la presidencia de la República, de lo prometido hace 3 años, ¿qué ha cumplido el presidente? Yo creo que un punto interesante es el del combate a la corrupción. Ha habido un trabajo importante de la unidad de inteligencia financiera, también ha habido un paso importante en la recaudación de los impuestos de grandes empresas que evadían impuestos. Y sin embargo, en la parte de la corrupción, dejó fuera todo un sistema que constitucionalmente se creó. Y esto hubiera dado más formalidad al combate de la corrupción, especialmente, y no dejarlo a la voluntad del propio presidente, sino de esta estructura donde la propia sociedad civil participaba de una manera muy importante y que legitimaba este proceso. Esta parte ha sido fundamental en el gobierno, también ha visibilizado la parte de la pobreza extrema en nuestro país, que lamentablemente ha crecido exponencialmente por la pandemia, pero que no hay una política pública que no sea regresiva. El dar dinero con programas de apoyo no implica inversión. Ese es un dinero que va a lo que se conoce como fondo perdido. Si se crearan unidades de apoyo, de creación de micros y medianas empresas, estaríamos recuperándonos mucho más rápido. Y por último, tiene que ver con la confianza en el extranjero. Las inversiones foráneas han salido porque hay una especie de incertidumbre del Estado de Derecho, del cumplimiento, y esto es algo que puede preocuparnos mucho, y también la parte relativa a las energías renovables. Estamos dando pasos atrás en eso cuando Europa y Estados Unidos han logrado que en los próximos 4 años en la agenda climática empiece a descartarse el carbón, por ejemplo, y muchos de los combustibles que usamos en las microeléctricas en México. Sí, la austeridad que ha pregonado el presidente de la República, el concepto que tiene de austeridad, dice el presidente que con los ahorros, combatiendo la corrupción y con los ahorros que provienen de los programas de austeridad, está financiando los programas sociales, los millonarios programas sociales que entregan dinero directo a adultos mayores y a jóvenes. ¿Esta austeridad está bien entendida por el presidente? ¿Es la austeridad adecuada o es una austericida, como diría Felipe González, que de tanto ahorro, de tanto recorte, pues esto puede llevar al homicidio, al suicidio? Sí, estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque ¿de dónde proviene el dinero? El dinero público no es dinero del gobierno, es un dinero que proviene de ti, de mí, de todos los que pagamos impuestos. Al momento de crear esta, como él le llama, austeridad franciscana, se están sacrificando talentos, y para la administración pública, para el gobierno, es importante contar
con personas que tengan las credenciales y las capacidades para poder generar estrategias eficaces, que es lo que carece este gobierno. Y por otro lado, deja de funcionar programas como el FONDEN, por ejemplo, el Fondo de Desastres. No tiene ya el gobierno dinero para manejar ante crisis. Entonces, esta austeridad ha sido mucho más discursiva y ha ido en sentido contrario a la eficiencia del gobierno. Me parece que entre menor dinero tenga el gobierno para, por ejemplo, realizar este impulso de las pequeñas y medianas empresas, crear empleo. Sí. Si no existe eso, entonces estamos generando una crisis interna muy fuerte. La polarización es tal en nuestro país, Jorge Camargo, politólogo y columnista de Excelsior y Forbes, que hay quienes piensan, como Hugo López-Gatell, que los padres de niños con cáncer son llevados a las calles por una conjura de la derecha internacional con objetivos golpistas, y uno se asoma a las redes sociales y hay personas mexicanos que auténticamente creen en los dichos de Hugo López-Gatell y creen que los papás de los niños con cáncer son golpistas y que los mueven intereses internacionales. Como por el otro lado, hay quienes creen que hay una conjura comunista que llevará a México a una Venezuela y a un autoritarismo y totalitarismo en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Me parece en lo personal que ninguna de las dos es correcta, pero hay gente que también, en el otro extremo, cree que México va al comunismo y que México va al totalitarismo. ¿Usted qué piensa de esta polarización y de estas ideas que han permeado en la sociedad mexicana? Juan Carlos, el presidente en su historia, que he seguido, como muchos, se mueve muy bien en el conflicto y sobre todo en esta posición de mártir. Y él constantemente crea estos conflictos, porque López-Gatell por sí mismo no sería un funcionario que pueda atreverse a hacer estas expresiones tan bajas, digamos, ¿no? Porque se trata de una crisis humanitaria. Si él no las hubiera escuchado en algún lado o no lo hubieran autorizado a decirlas. Y por el otro lado, creo que uno de los grandes triunfos de los ciudadanos en las pasadas elecciones fue que Morena perdió la mayoría calificada para frenar este anticonstitucionalismo del gobierno de Morena, que buscaba desaparecer muchas instituciones. Creo que esta es una de las respuestas de que México no puede transitar hacia una Venezuela. Sí vemos rasgos donde los organismos autónomos estaban en riesgo. Hoy, con esta mayoría disminuida de Morena, se ha conjurado ese riesgo. Pero por el otro lado también creo que hay que entender que el presidente está entrando en los años más, digamos, interesantes, porque comienza a diluirse su figura y Morena tiene que construir y tramitar su propia, digamos, elección en la que hay que sustituir a este presidente por otro candidato, y creo que eso el presidente no está dispuesto a cederlo. Por eso este grado de polarización. Y por último, diría, tenemos que construir mucho más sociedad civil. La sociedad civil tiene que empoderarse, tiene que ayudar, tiene que ser financiada, porque sin sociedad civil no puede haber equilibrios en nuestra democracia. Y una oposición desdibujada en nuestro país, Jorge, porque pues la oposición en este país se unió para estar en contra de, sin proponer algo que haga a la sociedad reflexionar. Se unió la oposición para estar en contra de, pero sin una propuesta, sin una alternativa. Es triste ver la oposición minimizada a estar en contra de López Obrador, obviamente. Nada más en eso, de ahí no salió. Es correcto. No les dimos como ciudadanos a esta, digamos, conjunto o esta alianza un cheque en blanco.
La oposición debe construir una agenda ciudadana, tiene que construir políticas públicas y tiene que proponerlas y tiene que ser consultadas con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil. No es un cheque en blanco, porque en las elecciones federales del 24, los ciudadanos van a votar por quien verdaderamente crean que desarrollarán proyectos para que este país salga adelante. Y no nos extrañen, el presidente López Obrador tiene una alta popularidad, pero la acción de su gobierno no. Y esto ha ocurrido en muchas democracias, es algo frecuente. Entonces, sí, es una oposición que no puede quedarse solamente a cachar votos porque no tiene un cheque en blanco y sí está de alguna manera comprometida con la ciudadanía a hacer una verdadera oposición. Jorge Camargo, politólogo y columnista, gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre esos temas. Claro que sí, un placer y un saludo a tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos con más noticias en 2 minutos.